Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Tu mejor versión llega para inspirarte, emocionarte y acompañarte estés donde estés, con la conducción de Vero Bertaza. Cada martes a las 17 horas tenés una cita con vos, Tu mejor versión, por Radio AMEP, donde las historias conectan, los sueños se encienden y la vida se vive con propósito. No te lo pierdas. En tu mejor versión es acción en cada rincón. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina. Por Radio AMEP, los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pablo, ¿Cómo andás, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero vamos todavía. Un día bárbaro, espléndido, sol por... A nosotros no nos frena nada, ¿eh? Alerta naranja, y estamos acá firmes. Pero vamos, claro. Y en tiempo. Y en tiempo y forma. En tiempo y forma. Bueno, vamos a agradecer primero que nada a los que nos permiten hacer este programa. Primero que nada, ¿sabés a quién? A Jerónimo. Grande. Vamos, Jerónimo. Si él no estuviera ahí. ¿Eh? Un gran compañero. ¿Compañero también? Le vamos a pedir que ponga la marchita. Y a Andy Puiver, Federico Queipo. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes podemos salir. Y por supuesto, y a Leandro. Bueno. Hoy vamos a tener una presencia muy interesante, un gran amigo. Gran amigo. Pero vos sabés que yo soy muy amigo, somos amigos, pero yo era muy, muy amigo del padre. Del padre. Una familia de economistas, Leandro. El padre, gran economista, extraordinario. Bah, ya vamos a tener momentos para poder hablar de eso. ¿Y la economía cómo anda? ¿Cómo anda tu economía, Leandro? Bien, ¿no? Estás floreciente. Estás humorista. ¿Cómo no soy humorista? Estás humorista. Si yo te veo que estás contento, con el ánimo. ¿Eh? No estamos bien, Pablito. No estamos bien. Las ventas están subiendo aceleradamente. No estamos bien, viejo. Vamos a ir a buscar las ventas por el interior del país. Vamos a ir a visitar a los clientes. Vamos a tener un gran termómetro también de la realidad ahí a nivel nacional. Cuando vengas, claro. ¿Cuándo vas a volver? ¿15 días? No, vamos a hacerlo el programa. Yo los martes te voy a salir igual, estando bueno, fuera. Si te dejo. Voy a estar igual. Vos mirá que yo me voy a plantar y voy a estar, Pablo. Pretendés, vos vas a mandar un audio y vamos a ver si tenemos tiempo de pasarlo. Pero cómo no. Pero ¿cuándo volvés? Y 20 a 25 días por ahí me lleve el viaje. Cuando vuelvas te dedicamos ahí todo el vamos programa. a tener un gran termómetro de la realidad de las distintas provincias. Claro, venite con las distintas economías regionales de la provincia. ¿No? Vamos a hacer un recorrido interesante para... Bueno, venite con mucha información y le dedicamos un programa. Bueno, porque eso, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar. Claro que sí. Y bueno, ¿y cómo andamos en economía? Yo te diría, el otro día estaba en un programa de radio que me tocó en suerte conducir y les decía, fui tocado por un hada. Viste que las hadas tienen. Y me tocaron acá el hada y yo me puse contento. ¿Qué me decía? ¿Qué me descubrió el hada? Tenemos 2 para el premio Guinness. ¿2 qué? 2 candidatos. Okay, 2 candidatos. Pero yo estoy seguro que cuando digamos por qué son candidatos al premio Guinness, no va a haber ninguna oposición. Viste que siempre hay un debate, me imagino. Va a ser indiscutible. Absolutamente indiscutible. ¿Quiénes son? Javier Milei
y el Toto Caputo. El Toto, ¿eh? O sea, presidente y ministro de Economía. ¿Qué han logrado? Han logrado una cosa extraordinaria. Viste que Argentina tiene una grave crisis productiva en la economía real. El gobierno utiliza falazmente los indicadores económicos para decir que hubo un crecimiento, a lo cual lo acompaña el dueño del gobierno, el Fondo Monetario Internacional. No es socio, el dueño. Es el dueño. Bien definido. Y que además tiene un socio el dueño. El dueño es JP Morgan. Y el socio, que también es dueño de este gobierno, es JP Morgan, ¿no? Bueno, esto también lo acompaña. Dice, sí, Argentina está creciendo, qué bárbaro, extraordinario, está bajando la pobreza. Pero cuando vos vas a la economía real, vos ves, la industria está pinchada, no se mueve, está trabajando al 60% de capacidad, ni siquiera tiene los niveles que alcanzó hace 10 años. Desastre, nadie vende nada. La construcción igual o peor. El turismo receptivo lo mismo. Ya no saben cómo carajo hacer para mantenerse. Las economías regionales. Se está importando tomate, cebolla, fruta. Los agricultores yendo a Brasil, los vienen a buscar a Argentina para llevárselo la mano de obra. Para trabajar como mano de obra. Antes venían todos para acá. Y ahora estamos yendo nosotros. Porque no hay trabajo, y además de no haber trabajo, está mal pago. Claro. Está mejor pago en otro lado. Esa es la triste realidad argentina. ¿Y por qué dicen falazmente estos muchachos que crecía la economía? Porque cuando vos analizás lo que ellos dicen que crece, lo que creció fue 17% la intermediación financiera. ¿Qué quiere decir? Los bancos. No, la actividad de los bancos. Créditos, demás cuestiones. Sobre todo la actividad de los bancos financiando el tesoro. Pero bueno, subió la actividad financiera. Pero la economía real, de donde se nutre la ocupación, los salarios, la pobreza, la pobreza y la riqueza, esa está planchada. Bueno, crisis en la economía real. No obstante la falaz utilización del gobierno de los indicadores. Cuando vos decís, mirá, muchacho, esto es así, no cabe duda. Crisis cambiaria. Es la crisis que le duele al gobierno. ¿Por qué le duele al gobierno? Porque el gobierno, por más que el presidente haya dicho que el tipo de cambio no tiene efecto sobre los precios, la barbaridad que es. La barbaridad. Están empeñadísimos en que no suba el tipo de cambio. O sea que ayer cerró mi 340, ¿verdad? Esté planchado. Eso es el blue. El blue. No el mayorista. El mayorista está en 1315, algo por el estilo hoy. Lo plancharon. Entonces hacen todo lo posible. Tenemos la crisis cambiaria, porque si vos dijeras, escúchame, no hay crisis cambiaria, entonces ¿por qué carajo poner las tasas que ponés, hacer todo lo que ponés para mantener planchado y bajo el tipo de cambio? Entonces hay una crisis cambiaria. Si vos levantaras todos esos aditamentos que hace y las políticas que hace el gobierno, la gente iría corriendo a comprar más dólares. Si hubiera más peso en el mercado, el gobierno lo que hace es secar el mercado de pesos para que la gente no vaya. ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es lo que quiere? Comprar dólares. Porque se dan cuenta que este esquema no funciona. Crisis del sector externo. Crisis cambiaria. La crisis cambiaria esconde la crisis del sector externo. De lo que se llama comúnmente la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Qué es eso? Es que los argentinos gastamos mucho más en el exterior de lo que cobramos del exterior. De lo que vendemos. Pero mira ahí la mitad de la cara de Sergio Carboneto. ¿Cómo anda, Sergio? Estaba avisando a la producción que ya estaba aquí.
Bueno, un gusto. Ahora te vamos a hacer la presentación. Me vas a tener que aguantar que haga la introducción. Por supuesto, claro. Estamos diciendo crisis en el sector productivo, en la economía real, crisis cambiaria, que es lo que es la manifestación de la crisis del sector externo. ¿Y por qué se merece el premio Guinness? Había un sector que se estaba salvando. ¿Cuál? Y andaba bien. El bancario. El financiero, claro. Financiero. Claro. Entonces ahí los muchachos, ¿viste? Y apoyaban. El sistema bancario. No se te ocurriera hablar mal del gobierno del sistema bancario porque si tenías un crédito te lo cortaba. Ok. ¿Es cierto eso? Sí, debe ser, si lo digo. No. Pero ahí había un apoyo. ¿Y qué se les ocurrió hacer estos muchachos? ¿Qué, Pablo? Hicieron toda una serie de cuestiones que los bancos dijeron mala praxis y le complicaron la vida y la rentabilidad del sistema financiero. Entró en crisis el sistema bancario. ¿Sabe lo que dice el sistema bancario? Dice, el gobierno se comportó con mala praxis, o sea, manejó muy mal el problema de la renegociación de su propia deuda. Pero además nos generó un corralón. Corralón. ¿Te acordás del corralito vos? Claro, ¿Vos sufriste el corralito? No, no lo sufrí, pero lo viví. No me quedó nada en el banco, pero sí, transitarlo fue difícil, claro que sí. Ah, corralito. O sea, la gente que tenía plata en los bancos no podía sacarla. ¿Y por qué llama esto corralón el sistema bancario? Porque tienen mucha plata, pero el Banco Central les impide prestarlo. Entonces lo llaman corralón. ¿Y cómo se originó todo esto? Bueno, se origina, ¿te acuerdas de los LEFI que hemos hablado mucho acá, que son las letras financieras, de tesorería? Era un instrumento de deuda del sector público cuya característica era que se renovaba todos los días. Le daba liquidez todos los días a los bancos. Y los bancos podían cobrar o prestar o tomar todos los días. Con lo cual tenían una posibilidad de manejarse. Pero el Banco Central decidió que esa capacidad de los bancos de manejarse día a día no era bueno ¿para qué? Para el tipo de cambio. Porque decía, y estos muchachos, viste, con esa masa que pueden ir y venir todos los días, no conviene. Entonces, sacaron las LEFI. Digo, no hay más LEFI. Del día a la mañana, chao, a la lona con esto. Y generaron un despelote bárbaro. ¿Qué hicieron los bancos? No le compraron. Porque dijeron, yo saco los LEFI y te mando otros documentos a 60, 90 días. Los bancos no le compraron. No, yo quiero liquidez. Bajó violentamente la tasa. Ante esto, el Banco Central y el Ministerio de Economía dijeron, esto no puede ser. ¿Violentamente a cuánto bajó, Pablo? Bajó en su primer momento, estaban en menos del 12%. Con lo cual, el Banco Central y el Ministerio de Economía dijeron, no, así no va, esto no funciona. Dijeron, en ese momento pegaron un volantazo. Dijo, ya no nos va a preocupar la tasa de interés, nos van a preocupar los agregados monetarios. Anda a contarle a ellos lo que es eso. La verdad que les siguió preocupando la tasa de interés y demás. Entonces, ¿qué hicieron? Todo un arsenal de medidas para secar la plaza. El objetivo del gobierno, dejar 100 pesos a la plaza. ¿Para qué? Para que no se vayan al dólar. Vale. Primera conclusión. ¿Es mala praxis dirigida a los bancos? ¿O es mala praxis que viene por el hecho de que ni el presidente ni el Ministerio de Economía quieran que aumente el dólar? Es mala praxis por eso. Por el dólar, no por una cuestión financiera o bancaria. Hecho esto, hicieron una licitación, vencían 11 billones de pesos y no pudieron, dejaron 6, 7 billones de pesos girando por ahí porque los bancos no le renovaron el 60%, una primera licitación hace 15 días.
Entonces volvieron, bueno, dijeron, vamos a hacer una licitación extraordinaria, cosa que no es recomendable. Las licitaciones de letra y demás cuestiones deben ser transparentes. ¿Por qué? Porque si no, el que tiene información privilegiada, Claro. hace unos... Está al mismo fondo, le dice, che, hagan transparente lo que no es transparente. Entonces se les ocurrió decir, no solo vamos a hacer una nueva licitación, sino que vamos a aumentar los encajes. ¿Sabes lo que son los encajes? La plata que recibe el blanco para poder prestarlo. Lo que tiene en caja, digamos. Claro, lo que no puede prestar. Lo que no puede prestar. De lo que reciba. Ok. Es una inmovilización. Ok. Él recibe 100, si el encaje es 20, 20 lo tiene que mandar y no puede prestarlo. Después hay un multiplicador, pero no vamos a complicar eso. Mira cómo se ríen. Bueno, entonces, ¿a dónde lo llevaron? Al 50%. Estamos cerca del sueño de la primera presidencia peronista, la nacionalización de los depósitos bancarios. Queda poquito, Milei, estás ahí nomás. Bueno, 50% es una barbaridad. Pero decidieron que 5% de esos 50, la gran idea es, bueno, no lo tengas en efectivo, lo vas a tener que tener en bonos que yo te doy. Mira. Y esos bonos recién los vas a poder cobrar de acá a 60 días. Hoy, Clarín saca en el titular una cosa extraña. ¿Qué tiene que hacer Clarín sacando un titular sobre este tema? Algo así como que el gobierno le ganó la pulseada a los bancos. ¿Por qué? Y porque pudo poner prácticamente todo lo que necesitaban de renovar, lo renovó. Pero querido Clarín, escúchame una cosa. Si a vos te dicen, yo te obligo a mantener plata en el bolsillo, ¿sí? No lo puedes tocar. Claro. Es un correlo. Pero te doy una alternativa. En vez de plata vas a tener un bono mío que yo te pago el 6%. Claro, o un cheque, damos. Yo te pago 6%. Claro. Por mi bono. ¿Vos qué haces? ¿Tenés efectivo o me agarrás el bono que te paga el 6%? Claro. Eso no es ganarle, eso es obligar al banco a hacer lo que hicieron. Agarraron ese dinero y lo pusieron. Ayer bajó la tasa de caución al 2%. Al 2%, lo escuché a Moreno decirle por ahí. Claro. ¿Qué es la tasa? Explícame a la audiencia, ¿qué es la tasa de caución? La tasa de caución es cuando vos haces un préstamo o una operación financiera y pones caucionado una acción. ¿No? O sea, pones como garantía. Claro, sí. Caucionas una acción. Bueno, ¿por qué bajó al 2%? Porque entre que los bancos tenían la plata en el bolsillo y hoy que tenían que pagarle al Banco Central, quedó un bache de 24 horas. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Dijeron, bueno, los que quieran plata por 24 horas, se los presto. Como había una gran oferta, cayó al 2%. Hubo alguien que dijo, yo necesito, y pagó un 2%. ¿Se entiende? Bueno, hoy ya subieron la tasa de caución al 40, 50%. O sea que lo que había era ese gap que aprovecharon los bancos. Finalmente, teníamos una crisis productiva, teníamos una crisis cambiaria, que venía de una crisis en el sector externo, y ahora tenemos una crisis en el sistema financiero. Claro. Que habla y dice, nos han impuesto el corralón. Pues sí, estos muchachos necesitan el premio Guinness, ¿no? Porque... Se mata de risa, Sergio. ¿Por qué? Porque, escúchame, ¿a qué gobierno se le ocurre, si vos tenés crisis, tratar de solucionar la crisis, no de ampliar la crisis? Entonces hoy tenemos en la economía argentina una crisis generalizada, no se salva a nadie. Si alguien se salva. El carry trade. ¿Esto sigue funcionando, Pablo, el carry trade? El tipo, escúchame una cosa, si vos le decís que durante 15 días
no vas a tocar el tipo de cambio y que vas a hacer lo indecible para no tocarlo. Y que en 15 días vos te pagan un 4 o 5%. Claro, ¿Qué vas a hacer vos? Claro, te metés. Sí, te metés. Claro. Después de 15, Claro, 20 cada días. vez con más riesgo, Pablo. ¿Eh? Porque es 15, cada vez con más riesgo y con menos seguridad. Entran a 15 días, después a 14, después a 13. Bueno, después sí. a... Pero Hasta que dicen, Pero se bueno, abrió la 12, ¿no? Ahí se van todos. bueno, no te queda la menor duda, pero eso es lo que está. O sea, ellos se salvan de alguna manera. O son impulsados, o vaya a saber, son negocios compartidos, compañeros, son negocios compartidos. Claro. Y lo último, las tasas de interés son destructivas, Leandro, destructivas, destruyen a las empresas privadas. Claro. Un tipo que necesita un descubierto, porque vos siempre necesitas en tus empresas alguna vez, va a necesitar, pero el tipo que lo agarra mal parado y necesita un descubierto, Te arruina. te arruina. Claro. Ya se está asesinan a resintiendo. otros. ¿Cuánto está con la tasa de descubierto? Debe estar a más de 100% anual. Sí, claro. Y vos fijate que vos tenés esa tasa, es destructivo para es destructivo para las familias. Muchas familias se venían financiando con en cuotas. Con la tarjeta comprando en los mercados. Y ahora le caen encima con esto. Pero ¿sabes cuál es el otro gran perjudicado? El propio Estado, que es el gran deudor de la economía. Claro, que no recauda. Ya en julio se acabó el superávit financiero. Hubo déficit financiero. No obstante que siguen escondiendo los pagos de intereses. Si dijeran la verdad, que es cuánto tienen que pagar intereses, el déficit financiero lleva a 7, 8 puntos. Cuando la tasa era del 25 al 30, y hoy cuando la tasa es del 45, Claro. a ver se le va el pretendido superávit financiero. O sea, déficit productivo, déficit del sector externo y del cambiario, crisis en uno, crisis en otro, crisis en el sistema financiero y crisis en el sector público. Así estamos, compañeros. ¿Las elecciones, si gana Milei, van a mejorar el panorama? Claro que no. No, va a seguir lo mismo. Claro. A los hombres le va a gustar a Milei, a sus amigos, si ganamos las elecciones, pero no van a solucionar, porque para solucionar esto hay que cambiar total y absolutamente la política económica. Y si pierde, bueno, agarrate Catalina. Claro. Muy bien, total, tenemos un par de programas para seguir reflexionando. Sergio Carboneto, estimado amigo, te estaba presentando, déjame que te presente yo y después presentate vos, porque esa es la costumbre de este programa. Gran amigo, gran economista, hijo de un directo amigo, muy querido, Qué honor, entonces, Sergio. Daniel Conocerlo. Carboneto, de una familia de economistas. De economistas. ¿Te acordás, Sergio, de las reuniones en el Quincho? Sí. Con el pizarrón. También había una botella de whisky por ahí, ¿no? Sí, era Borbón, Bueno, claro. norteamericano, era el inglés, pero también tomábamos el whisky de maíz hecho en Estados Unidos. Claro, muy bien. Bueno, Bueno, no éramos borrachos, che, pero claro, tomábamos moderadamente. Aunque Sí. después teníamos choferes que nos llevaban a casa. Bueno, Sergio, escúchame. Gran economista, te has especializado en la situación internacional. Contame cómo pasó eso y cuál es tu visión de lo que está pasando en el mundo. Te bueno, muchas presento, gracias vos lo por conocés a invitarme. Leandro Anaya, ¿no? Es mi co-conductor. No tuve el gusto, pero lo escuché. Un gusto, Sergio. Alguna vez nos encontraremos esencialmente. Les agradezco la invitación. Es un honor para mí. Vos, para mí, Pablo, sabés que sos un maestro
de los pocos que quedan, porque ya se partieron al cielo Eduardo Curia, Eduardo Setti, mi padre, y nos vamos yendo todos. Nos vamos y esperemos hacer las cosas bien para que nos acepten en el cielo, ¿no? Sí. la estamos tratando de hacer bien. Porque la trascendencia es importante, ¿no? Es lo fundamental en la vida de la gente, ¿eh? Claro, algunos se olvidan y es muy importante en la política internacional. A ver. El problema de la trascendencia, porque... Pero ¿cómo llegaste a la política internacional? Porque vos sos un economista especializado en temas sociales. En realidad a través tuyo. Ah, no me digas. Sí, claro. La cara de Pablo. Claro. No sé si cuando nos reuníamos allá por el 2012, 2013, en el estudio tuyo en Tucumán, Claro. hablando sobre siempre el problema que tenemos los peronistas a afrontar cuando la cuestión es por oferta, cuando es por demanda. Esto de los bonos que vos acabás de describir perfectamente, ya en esa época, en el 2013, decíamos, bueno, tenemos que pasar a la economía real. Habíamos llegado a completar el modelo de inclusión y trabajo, y había que pasar un modelo de oferta y de inversión. Sí, señor. Pocos nos entendían. Claro. Y algunos decían, bueno, si las deudas son infinitas, sigamos con esto, total, siempre alguien va a prestar y siempre va a haber alguien que parece un alienígena que va a traer el maná del cielo y va a pagar los intereses y la deuda. Eso era el proceso de la globalización. Así es. Que muchos de nuestros compañeros economistas estaban confundidos. Nosotros, cuando digo nosotros, en realidad estoy diciendo de Pablo, de Eduardo Setti, de Eduardo Curia. Ya en los 90 advertíamos sobre esa cuestión. En los 90, del siglo pasado estoy hablando. Sí, sí. Leandro es más joven, pero las reuniones que hablamos con Pablo, por eso digo, mis formadores son Pablo, Eduardo Curia, Eduardo Setti, y por supuesto Guillermo Moreno, que también fue protagonista de todo ese proceso y todo ese equipo de los economistas que desde los 90 veníamos pensando una situación de la Argentina. Y te decía que vos, Pablo, un poco a partir de ya en el siglo presente, y a partir del 2012, 2013, cuando conversábamos esto de oferta o demanda y qué situación darle, ya analizábamos un poco el fin de la globalización. Sí. Y Guillermo estaba en Roma en esos momentos, recuerdo, y empezamos a conversar con él, a volver a conversar, y coincidimos y empezamos a trabajar. Y observamos que la globalización había finalizado o estaba en el proceso de terminar, y que pocos lo advertían. El Papa lo había advertido, Francisco había dicho que el mundo estaba en guerra y estaba en guerra por el trabajo. Y con justa razón, porque la globalización no fue sino un exceso, un abuso de una élite confundida, seguramente en algún lugar del mundo, posiblemente en Londres, que abusaron de una situación que se les presentó el siglo pasado. Y ya me estoy metiendo en el tema que conversamos con vos, Pablo, para exponer. Y voy a ser muy breve, porque describir un siglo es muy complejo, pero el siglo XX, es decir, el pasado, tuvo 3 ocasiones muy relevantes
La primera y la segunda es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio inglés aparentemente entra en decadencia, que había derrotado el siglo anterior al Imperio español, que es otra historia que tiene 3, 4 siglos atrás, ¿no? Pero el siglo XX, el Imperio inglés ingresa al siglo XX en decadencia. Y observa que su futuro está en utilizar una buena relación con los Estados Unidos, que estaba emergiendo como protagonista entre las potencias mundiales, que en esos momentos era la península de Eurasia, que llamamos Europa, pero es la península de un gran continente que es Eurasia. Y los ingleses dijeron, bueno, vamos a usar a los norteamericanos, que pueden producir, trabajan bien, se organizan bien, así nos prestan servicios y le ganamos la guerra a los alemanes, Primera Guerra. Generaron todo un despelote, mataron un montón de gente y no terminó, vino la Segunda Guerra. No contentos con eso y queriendo destruir a Rusia, mandaron por un tren a Lenin, hicieron un quilombo en Rusia y también murió un montón de gente, mucha gente. Y terminó la Segunda Guerra Mundial. En Asia, aliados con los japoneses, tomaron China. La mitad de China era Manchuria, un país que era la mitad de China que le correspondía a los japoneses. Y Londres, con eso, se sentía contento, había desplazado al antiguo imperio español, anteriores, y ocupado el mundo con el imperio inglés. Pero el imperio inglés termina en la Segunda Guerra, cuando los norteamericanos le dicen, basta de colonia. Y los rusos, era la Unión Soviética, en ese momento, creada en parte por Londres, financiada por la banca de Londres, con la URSS armaron Yalta y ordenaron el mundo en dos partes. Es lo que llamamos Guerra Fría. El mundo se separó en dos. ¿En dos en qué sentido? Zonas de influencia y cómo organizar la sociedad o las sociedades. Una parte, lo que llamamos Occidente, o llamaban Occidente, y de la otra, una cosa media rara entre China, Rusia, y se iban arreglando de cómo organizar ese mundo, muy complejo, por cierto. Era el 80% de Eurasia, el continente, el gran continente. Finalmente se impone la visión del mundo de recreada en Washington. Churchill convoca, prácticamente reza, porque Estados Unidos tampoco quería ingresar en la Segunda Guerra. Mucho a Churchill que le hagan caso los norteamericanos y vayan a pelear a Europa. Pero cuando los alemanes quieren pelear con los rusos y los norteamericanos al mismo tiempo, la cosa se termina, también se les acaba a los japoneses, y por supuesto Londres opera y trabaja bien, y logra un nuevo orden mundial. Es la derrota de los alemanes y arman Yalta y se dividen el mundo. Pero queda la competencia entre dos sistemas de cómo organizar las sociedades o el mundo, que fue la Guerra Fría. Duró mucho tiempo y costó muchísimas cosas a la humanidad. Vietnam, Corea, guerras, miles de vidas y millones de sacrificios de la humanidad. Finalmente, el sistema
más eficiente en términos de costos, de utilización de la energía, de contemplación de la humanidad, triunfa, que es el sistema que llamamos nosotros occidental. La URSS, como sistema autoritario, se deteriora y se disgrega, se desarma. Y entramos en el fines del siglo XX con la globalización. Y ahí China tiene la oportunidad. Porque siempre durante 3000 años de historia, los mandarines y el PC es más o menos lo mismo, es un sistema autoritario, autócrata, no contempla los intereses de las personas, no les importa. Individualista, casi austríaco diría, en el extremo, se dedican a organizarse y cuando ven la oportunidad, la derrota de la URSS, porque cuidado que los chinos con la Unión Soviética tuvieron grandes problemas. Por ejemplo, la disputa por Mongolia. Y entonces, ahí, en la globalización, Londres dice, pero esta fuerza de trabajo que tenemos en Estados Unidos, la verdad, es muy cara. ¿Por qué no nos vamos a los chinos, que son muy baratos, y hacemos la globalización? La globalización es que esa idea de que los pueblos existen, de que hay frontera, no, eso no sirve para nada. Hagamos una cosa que más simple, que todos vendan y compren y trasladen las cosas fáciles. Y fue la globalización. Eso empezó en 1990, se cae la Unión Soviética, la disgregan, la desarman en el sentido de organización sociopolítica, no armamentística e industrial. Eso no lo lograron. Por seguramente o probablemente sabiduría de los líderes que siempre están, a veces escondidos, otras veces olvidados, pero siempre aparecen. Y aparecieron. Pero primero aparecieron los chinos. Y los chinos, para poner en magnitudes, esto es importante, porque en la globalización, si uno hace el análisis global, se generaron 500 millones de empleos. Y fueron más los empleos a nivel global que se generaron de los que se destruyeron. Claro, el problema fue que se crearon en China. 500 millones de empleos en China, que eran 500 millones de personas que vivían del autoconsumo y los trasladaron a las ciudades a un sistema capitalista. Eso requiere más energía y más alimentos, porque la persona que vive del autoconsumo cría su cerdito con sus plantitas y les da de comer y alimenta a su familia. En cambio, llevar 500 millones de personas a ciudades urbanas requiere logística, inversión. ¿Cómo hizo esto China? Muy fácil. Le vendo al mundo todo, barato. ¿A qué precio? Al que fuera. ¿Aceptaron las reglas de la globalización? No las aceptaron, las usaron y las siguen utilizando. ¿Qué necesito? Necesito incorporar carbohidratos, o sea, granos, y hidrocarburos, es decir, energía. Alimento a esos 500 millones y los hago producir barato. Esa fue la globalización. Entonces aparecieron bienes manufacturados, baratos de todo tipo, y Europa y Estados Unidos, vamos con eso que nos va bien. Que fue bien un tiempo. Los 90 le fue bien, los 2000 le fue bien,
incluso Argentina. Nosotros con eso pagamos gran parte de la deuda externa, con la soja, porque los chinos necesitaban soja y siguen necesitando soja, porque los cerditos hay que seguir alimentándolos, guarda. Y siguen necesitando petróleo, porque sin petróleo China tiene un problema. Pero alrededor del 2008-2009, la élite norteamericana advirtió esto. Dice, bueno, a nosotros nos usaron en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, y ahora nos están olvidando, porque si nosotros teníamos una memoria industrial, nosotros hacíamos los Jeep, nosotros hacíamos los Ford, nosotros hacíamos tanques, nosotros llegamos a la Luna, y ahora nos dicen que acá no hay ninguna posibilidad de seguir industrializándonos y que la clase trabajadora viva bien y coma bien y haga deportes. No, ahora nos dicen que van a ser los chinos. ¿Quién se lo dijo? Bueno, entonces la sociedad norteamericana, su pueblo y su élite, en el 2007 dijo, no, esto no va. Y lo empezó Bush, porque Bush dijo, no, esto a la sociedad norteamericana no nos conviene. Es esta cosa tonta, que ahora nos usaron en 2 guerras y nos van a usar ahora para ser esclavos de hacer ropa en China. Y entonces toda la población que busca un trabajo y un proyecto de vida en Estados Unidos se olvida de eso. La élite reflexionó, porque además le decían, no, miren, ahora la energía fósil se acabó, porque vamos a hacer energía con el viento, con el sol, todo mentira. Simplemente es una cuestión, los físicos los pueden entrevistar. Hay 2 revoluciones, la primera fue el carbón, la segunda el petróleo. Ahora, Bush descubre que el petróleo tiene un margen de 100 años más. ¿Con qué? Con la energía, con la explotación de recursos no tradicionales, que es esto de vaca muerta. Estados Unidos tiene la tecnología ya desarrollada, los Rockefeller ya la han estudiado, y acá viene la cuestión del Ártico. Bueno, ahí hubo una transición muy difícil los primeros 20 años, que producto de eso fue la guerra entre Rusia y Europa, en Ucrania, que nos despertó en este nuevo siglo con una nueva guerra mundial, porque Ucrania es la definición de la medianera entre 2 potencias, la primer potencia mundial, Estados Unidos, discutiendo con Rusia. ¿Qué es lo que están discutiendo? Están discutiendo la medianera, obviamente en Ucrania, pobrecitos los ucranianos, no sabemos qué va a ser de ellos, pero sobre todo están discutiendo la explotación de hidrocarburos, que es la energía, y por supuesto la energía es la variable inicial de todo sistema ecuacional cuando finalmente dirimimos entre oferta y demanda. Si una sociedad no tiene energía, tiene un gran problema. La reunión de Putin y de Trump en Alaska es el fin, a mi juicio, de la globalización y el principio de un nuevo orden mundial, que, a decir de mis maestros, tiene dolores de parto y los va a tener, pero las élites gobernantes de todos los países tienen que ser muy responsables y pensar muy bien en términos de magnitudes y costos y objetivos, el lugar que deben ocupar y
para que sus pueblos vivan un poco mejor en la creación. Esta es un poco la diagnosis. Creo que vamos a enfrentar momentos muy difíciles, en lo particular porque creo que los escuché cuando Pablo estaba haciendo el análisis de la coyuntura concreta, perfectamente conversada entre ustedes dos, coincido plenamente, pero creo que la Argentina en este nuevo orden internacional tiene un papel muy importante, pero estamos en manos de gente muy poco capacitada, ¿no? Con ideologías totalmente atrasadas. Sergio, una cuestión. ¿Cómo ves vos la alianza que han mantenido desde hace décadas Estados Unidos e Inglaterra? ¿Hay ahí una separación? Creo que sí. Es raro, ¿no? Viste, entre ellos se llaman primos. Sí. Hay varios periodos históricos que uno puede ver. A ver, los únicos que le quemaron la casa de gobierno a Estados Unidos fueron los ingleses. Nosotros tuvimos 2 invasiones de los ingleses, pero no nos quemaron el cabildo. A Estados Unidos le quemaron la Casa Blanca. Ellos tuvieron muchas guerras con los ingleses, muchas. Y además, el pueblo norteamericano no simpatiza mucho con Londres. Ahora, cierta clase holandesa, porque los holandeses son lo mismo que los ingleses, ustedes no se dan cuenta que siempre Argentina juega contra Holanda, siempre en las semifinales de los mundiales nos toca Holanda. Pero Holanda es la misma monarquía que Inglaterra. Es la misma. Son Londres. Si no, ellos no se la juegan. Porque A ver, Leandro. Se hizo el gol y dijo, no jugamos más. Claro. Es futbolero nuestro amigo Sergio. Sergio y Pablo, le pregunto a los dos. A mí no, a Sí, él. a los dos le pregunto. Volviendo al terreno nacional, ¿no? Más, pará, te digo, los portugueses y los brasileros, por esto de armar, estos hermanos latinoamericanos y toda esta cuestión. Portugal, porque la cuestión viene de antes, de los siglos anteriores, tiene un convenio firmado de defensa mutua con Londres, el más antiguo del mundo. En el 1300 se firmó. Ah, la pucha. Más la monarquía portuguesa, porque nosotros somos castellanos aragoneses, hispanoamericanos. Eso de los latinos es una farsa. Agarró una flota a Inglaterra, la agarró y se subieron todos los monarcas portugueses. ¿Y a dónde los trajo? A Brasil. Claro, a Brasil. Y Brasil es el imperio inglés. Entonces, ¿nosotros contra quién competimos? Siempre contra Londres. Nosotros digo Hispanoamérica, ¿no? Hispanoamérica es parte de Argentina, Bolivia, Perú. Chile no. Chile ya firmó la alianza con Inglaterra. ¿Contra quién? Contra nosotros. ¿Contra nosotros. La isla de Pascua, son de ellos. Bueno, Sergio, espera, la pregunta a Leandro. ¿Cómo te imaginás, Sergio, el armado de las listas con Jorge Tayano a la cabeza, un diplomático? ¿Pensás que tiene este ordenamiento, esta mirada del nuevo orden que se viene? Como diplomático que es, ¿no? Lo grande, a mí me parece que la importancia es la unidad del peronismo. El peronismo es la patria y es la nación argentina. En este gran parto del nuevo orden internacional, el peronismo unido y conversando, una lista no define nada. Lo más importante es la visualización del nuevo orden internacional que nació el viernes en Alaska y va a seguir un rumbo distinto.
eso hay que traducirlo en las listas. Me parece que la unidad es lo más importante y el peronismo lo está logrando. Después del peronismo en la Argentina no sé qué hay. Vos vas a Salta, sos peronista y sos de Racing, está bien. Sos peronista y sos de Boca, bueno, está bien. ¿Cómo? Eso es excelso, excelso. Pero si sos peronista, hablas de Ushuaia hasta Salta. Hasta Jujuy, compañero. Jujuy, perdón, Lo importante, déjenme dos renglones. La mirada, la gran mirada estratégica que tiene nuestro compañero y conductor Guillermo Moreno, ¿no? Que mira la verdadera política, que es la política internacional. Mucha gente está preocupada porque no están las listas, porque no entró, pero la verdad es que Guillermo Moreno está bien analizando y con aciertos la verdadera política, que es la política internacional, ¿verdad? Claro, por eso le decía a Pablo que un poco que yo me haya metido los últimos 10 años en esto es culpa de él, porque cuando estábamos en el estudio analizando más lo macro, la macroeconomía y las cuestiones financieras y económicas, como siempre hacíamos, siempre él, formador de mí y con mi hermano más pequeño, nos reuníamos siempre y un día dijimos, che, nos falta, ¿por qué no llamamos a Guillermo y empezamos a conversar? Así es. Mirá vos. ¿Verdad, Pablo? En tu estudio fue. Sí, claro, claro. Pero yo con Guillermo teníamos una relación previa, pero bueno, con Eduardo Curia, en fin. A ver, mensajes. Tenemos mensajes de nuestra audiencia, Federico. Vamos, muchacho, gran programa el de hoy, nos tira. Gustavo Inchaveski, muy buenas compañeros. Pablo, un gusto escucharte, siempre con tanta claridad. Horacio Santoro, hola compañeros. Leandro, saludos también nos manda. Patricia Zanotti, buenas tardes compañeros desde General Baigorria, Granadero Baigorria. Claudio Becaria, buenas tardes compañeros. Marina de Chocolandia, ¿cómo están compañeros? Qué bueno, llegué justo para escuchar a Sergio. Y un saludo también para Noelia Bustos, Cristian Orellana, Leandro Ilicitra y todos los compañeros de la rama empresarial del movimiento peronista que nos acompañan y siempre pero muy bien, haciendo el aguante, ¿verdad? Bueno, volvamos. Sergio, se nos está acabando el programa. Última reflexión. Y otro día seguimos hablando y podemos hablar un poco de la historia y demás cuestiones. No solo la nuestra, la historia que hemos vivido en la Argentina, en la economía. Pero última reflexión, antes que se nos acabe el programa. Dos rápidas. Dale. Primero, la economía real que vos comenzaste a describir es el esencial. Si eso no funciona, después lo explicaste muy bien, y el concatenamiento, sin desprestigiar, porque el sistema financiero es muy importante en una comunidad organizada, pero cuando lo real no funciona, finalmente se expresa y es una cuestión de tiempo. La segunda conclusión es, estamos en este nuevo siglo, la segunda década, se está iniciando un nuevo Yalta. La primer potencia mundial es Estados Unidos. Trump está negociando muy bien con Putin y va a dar lugar a un nuevo orden internacional. Es indispensable interpretarlo y convertirse las élites de poder, que son 10.000, 15.000 personas por cada país o cada Estado-nación, tienen que interpretarlo adecuadamente y ver su realidad geopolítica y cómo se insertan en él, porque de eso depende el destino de su pueblo. Es una responsabilidad muy grande, muy importante, y el problema que tenemos hoy en la Argentina es que tenemos un guión. Bueno. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias, con mucha claridad, muy ilustrativo lo que habló nuestro amigo, ¿no? La verdad que sí, muy enriquecedor, toda una analogía de la historia,
Muy interesante, compañero. Esperemos tener un día acá en el piso, ¿no? Sí, pero no va a venir, es muy bajo perfil. No, va a acá. venir, tiene que venir. No, porque fuma, y acá no se puede fumar. Y bueno, Ah, no, entonces no. ¿Viste? ¿Qué te dije? Bueno, Si no hay Leandro, whisky, cigarrillo, bueno, y pero whisky, podemos. Borbón, El Borbón, sí. yo tomo norte. bueno, pero en la unidad básica de la rama empresaria podemos hacer todo lo que querés, Sergio. Bueno, Así fuerte que, abrazo, Sergio. Fuerte Ahí abrazo. voy. Hay Borbón y hay Ahí vamos todos. Hagamos todo. Abrazo, Sergio. Gracias, che, por tu participación. Leandro. Interesante, ¿no? Muy La bueno. verdad que muy interesante. Muy interesante. Bueno, una columna muy linda. Bueno, últimas reflexiones, Pablo. Estamos en el horno. Estamos jodidos. En lo personal, nuestro comercio, nuestra distribuidora no está muy bien. Así que esperemos ver qué pasa. Veo a la gente preocupada por el ordenamiento de las listas. Pero bueno, déjame llevar este mensaje, ¿no? Que Guillermo Moreno tiene una mirada muy amplia de la verdadera política, que es la política internacional. Claro. Esperemos que los que encabezan las listas sepan entender la realidad y que el proyecto de país que tenemos, que es el peronismo, ¿no? El peronismo tenemos un proyecto de país y espero que lo sepan leer y lo sepan comprender, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, yo también quiero hacer una última reflexión. Muy bien, Leandro. Vos preguntaste sobre Tayana. Ah, sí. Sí, Tayana. Mira, lo importante entender de la crisis de la globalización es que la base de la globalización de la última fue la ideología liberal. Y lo que entró en crisis es la ideología liberal. Por eso decimos que este gobierno libertario está en contra de la corriente extraordinariamente. Okay. Entonces, más tarde o más temprano, todos nos vamos a enterar de que eso es así, que la ideología liberal fue la responsable de la gran crisis del mundo en las últimas décadas. Ahora, ojo, la ideología liberal se mete por la economía. Entonces muchos compañeros confunden lo que es una doctrina como la peronista con lo que es la doctrina ortodoxa para el manejo de la economía. La doctrina ortodoxa para el manejo de la economía es una manera que tiene el liberalismo de infiltrarse en el pensamiento económico peronista. Vamos a tener una reunión dentro de poco en el Instituto Patria. Vamos a tener ideas muy claras en ese sentido. Muy bien. Vamos a decirlo. Si no logramos la conquista de todos los instrumentos de política económica, no hay política industrial. Por lo tanto, no hay política peronista. Así es. Señores, hasta el próximo programa. Abrazos a todos. Saludos.